El pino canario es una especie que solo vive de forma natural aquí en Canarias, concretamente en las islas de La Palma, La Gomera, Hierro, Gran Canaria y Tenerife. En el resto del mundo hay, pero lo ha llevado la mano del hombre. O sea, de forma natural solo vive aquí. Un piso bioclimático donde se refugia algunas especies de fauna que solo viven en el pinar. Tenemos, por ejemplo, el pinzón azul, que solo vive en el pinar, el pico picapino. Y después, pues, el pino lo que hace es que sus raíces hace que se fije el suelo y que cuando hay lluvias torrenciales no tengamos riadas en la zona donde vive el hombre. El pino canario, después de la conquista española de las islas, casi desapareció, porque en el siglo XVI los españoles cortaron muchos pinos para usarlos en el refinado del azúcar. Antiguamente, después de la conquista de Canarias, un uso que se hizo en aquella época había mucha gente dedicada a la extracción de la brea. ¿Qué era la brea? Pues literalmente se cortaban todos los pinos y se iban quemando para extraer la resina del interior del pino. Eso se utilizaba en aquella época para la impermeabilización de los barcos, se denominaba el calafateo de los barcos. La verdad es que fue un aprovechamiento que acabó un poco casi acaba con el pinar canario, porque era cortar pinos y quemar, o sea, no se dejaban pinos en medio. El pino se le aprovechaba la corteza, la pinocha, las piñas, la madera blanca y la tea. Y la tea concretamente era para hacer sobre todo puertas de casas, ventanas, algo que quisiera que durara muchísimos años más que la persona, eso se hacía de tea. Yo tenía 10 o 12 años, yo creo que no tenía tanto. Y me acuerdo que yo y papá nos montábamos en la mula, nos levantamos a las 5 de la mañana, metíamos los pies en un saco por cada lado, por el frío que había, y llegábamos arriba al monte, y lo primero que hacíamos es bajarnos de la bestia y hacer un poquito de fuego para calentarnos las manos y los pies, porque las manos las teníamos entumecidas del frío. Y ahí nos poníamos a juntar el pinocho. Yo empecé a ir al monte cogidito de la mano de mi padre. Mi padre se dedicaba a cortar montes, tenía hombres trabajando, eso son lo que se llamaban remates o rosas. Remate es, por decirte algo, 3 o 4 kilómetros cuadrados, y es donde tú podías recoger el pinocho. Y ahí no se podía salir uno. Eso es el remate. No es que tú, porque estaba permitido agarrar el pinocho, tú podías agarrar el pinocho en todas partes igual. Eso era el remate que decían remate. Bajar la pena. Y yo bajé mucho también, con camello. Salir de aquí a las 3 de la mañana, por ahí, ir a la cumbre, a juntarla, después cargar, venirlo, y entonces había una gente, o sea, una empresa, que se dedicaban a llevárselo, que lo compraban. Compraban todo el rey con los animales, las cargaban y lo pagaban por el peso de la final que lo quitara. Y lo ponían un montón así, y después le metían fuego, y cuando estaba ya casi quemado, lo tapaban con tierra, todo con tierra, hasta que se apagaban, y ahí es que salía el carbón, que es el que se utilizaba para muchas cosas. Y de la resina se hace pólvora. Coger la resina, las lágrimas esas de resina, y eso se van con una espátula, un cuchillo, usted lo va poniendo sobre de un metal y le da fuego. Y cuando se quema, las cachas
y lo que queda es pólvora. La resina, esa es lo que es la resina, esa era para enfermedades y para todo. Y era como dolores, o cosas así. Cosas de dolores, o sea, que te daban aquello, te daban la resina, la espalda, eso era para eso. Las piñas se usaban mucho para ahumar. En aquel entonces era tanta la miseria que no había ni nevera ni butano. Entonces, las cocinas, lo más moderno era 3 pies de caldero arriba. Y a una distancia, pues tal vez de 1,80, 1,90, estaba lo que se llamaba el cañicero, que era para ahumar el queso. Sí, la ibas así y tenía aquella vitita dentro. Este es el piñón que llamaban. Eso se comía con las almendras. No hacía falta nada para comértelo. Con las almendras lo mismo, ¿ves? Entonces aquí dentro están. Es aquí dentro donde están. El pino canario, que su nombre en latín es Pinus canariensis, es una especie que tiene tanto flores masculinas como femeninas en la mismo pie. Y cuando la población por ahí dice que se refiere a pinos padres, en realidad no es que sea un pino macho, se refiere porque es más a la edad del pino. Es un pino que tiene muchos años, que tiene un porte diferente a los pinos jóvenes, y por eso digamos que lo consideran como pino padre, porque todo el pinar que está a su alrededor pues viene posiblemente de ellos. El pino gordo de Vilaflor, que todo el mundo conoce, es un pino padre que se le estima, pues eso, 700, 800 años. El pino recao es muy antiguo también. Es una pena que el ayuntamiento no haya hecho algo con ese pino. Un pino que está echado, esta faz de suelo, porque ahí el viento está tan fuerte que lo ha ido echando y tumbando y tumbando y tumbando hasta ras de suelo, prácticamente. Las islas, o la isla de Tenerife en concreto, no sería igual si no existieran los pinos. El clima sería muy diferente, llovería mucho menos, habría mucho menos agua en nuestras fuentes, así que algo que ha formado parte siempre de la naturaleza de la isla, pues conviene que sigamos cuidándolo, ¿no? Pues pensamos que eso, a lo largo de, ya lo decían incluso cuando venían por aquí los navegantes, que a veces se veían fuego en la isla, incluso los volcanes, que muchas erupciones en aquella época, y que el pino ahí tuvo que adoptar algún tipo de estrategia para resistir, y eso es lo que hace que el pino, a medida que crece, se va creando como una corteza que lo protege y que actualmente lo hace muy resistente al fuego, no que no se queme. O sea, el pino, si arde de forma muy fuerte, al final se quema, pero si el fuego no es tan intenso, esa capa lo protege y hace que vuelva a brotar, aunque ahora lo veamos después de un fuego pues aparentemente quemado, hace que al poco tiempo vuelva a brotar y que luzca el esplendor que tiene este de Arico, que se quemó en el 2021. Para las nuevas generaciones, lo mismo. Ellos tienen que mirarse en el espejo de uno de los abuelos, de los padres y de los bisabuelos que tanto han luchado por tener un pino verde y protegido para el clima y para el bienestar de uno.